Muy buenas tardes a todos los televidentes del canal 6 de HB Multiplay, que están en este momento con el café de la tarde, y también a quienes ya están ingresando a nuestro Facebook Live Momento-24 y también en YouTube Momento 24. Vamos a pasar un rato verdaderamente agradable, ojalá muy chistoso, y pues nuestro invitado es el que nos va a hacer llevar a la risa, a recordar todas esas anécdotas importantes que han pasado por su vida de comediante, de escritor y sobre todo de observador de la realidad nacional y mundial, porque eso es Iván Marín, un gran observador, y eso lo transforma en humor. A propósito de Iván Marín, pues también está lanzando un libro del que vamos a hablar largo y tendido aquí. Iván Marín, bienvenido a nuestro café de la tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y, ay, por favor, no me generen mucha presión, no esperen sonrisas tantas. Bueno, vamos a presionarlo porque usted es el que tiene que hacernos reír aquí durante estos 25 minutos. Y lo primero, voy a coger no el título, sino lo que dice al pie del título. Cómprelo antes de que se agote el escritor. ¿Terminó muy agotado de escribir este libro? Mira que al final sí, porque fue una camisa de fuerza que me terminé poniendo yo solito pendejamente, Ajá. porque la iniciativa de que el libro contuviera 101 textos fue mía. En algún momento la editora me decía, no, pues tranquilo, o sea, con que haya 80 está Haga bien o lo 30, que sí. sea. Sí, exacto, pero como yo tenía la obsesión del título 101, porque yo siempre he molestado como con eso, con 101 razones de tal cosa, entonces yo quería que fuera 101 razones y entonces hasta que no las consiguiera no iba a quedar contento, entonces al final sí ya estaba por ahí viendo a ver qué más me inventaba. Bueno, son 101 razones que están divididos en varias secciones de las cuales vamos a estar hablando, pero yo no sé en qué momento pasó todo esto, que usted ya escribió 3 libros, Iván. Sí, yo también me sorprendo a veces. Tú sabes que en las redes sociales siempre hay haters, ¿no? Sí, claro. Los famosos, los que odian. Entonces, el otro día una hater, no sé, en una publicación donde estaba mi foto sosteniendo el libro, puso, sí, hoy en día cualquier payaso escribe un libro. Y yo le respondí, pero no cualquiera escribe tres. Pero escríbalos, sí, pero Entonces, escríbalos, exactamente. y me puse a pensar y yo, oiga, sí, qué bonito, porque mira que cuando yo escribí, publiqué el primer libro, Cuentos que ni para qué le cuento, Sí. fue un momento demasiado importante en mi vida porque le estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a mi abuelita desde muy niño. Y entonces 40 años después casi la estaba cumpliendo. Y ya desde ese momento, que sigue siendo un recuerdo muy lindo para mí, pues ya estamos acá coronando el tercero. Y mi segundo libro que tuvo el infortunio de que cuando llegó a las librerías, Sí. a la semana empezó la cuarentena. Entonces, el segundo librito no tuvo ni lanzamiento ni nada. Por ahí todo damnificadito. Bueno, usted ha dicho en muchas partes que fracasó en todo y por eso le tocó dedicarse al humor. Pero una de las cosas Sí, en que no sí. fracasó es en escribir. ¿Ya había pensado en escribir antes? ¿Escribía algunas cosas en el colegio de niño? ¿O qué se la pasaba Mira que haciendo de niño o de joven? No, mira que sí, increíblemente, porque la gente, pues, como me conoció en otra faceta, pues le debe parecer muy difícil asimilar eso, el que yo al principio tenía las aspiraciones de escritor serio. Yo escribía cosas ¿Serias? de una línea serias, completamente. Con esto te digo todo, escribía poemas y escribía Claro. mucho poesía porque me encanta la poesía. Pero no, de pronto a los que tengan esa inquietud, que de pronto así sea que les pique el gusanito. Tengo un blog en el que en la actualidad periódicamente publico algún cuento y cosas que no tienen nada que ver con el humor, con aquello que me conocen. Entonces, los invito, si quieren, ahí en un momento de ocio, busquen porquecarajos.blogspot.com. Ajá. Entonces, ese es mi blogcito donde, que empezó también siendo un blog de textos de humor, pero en algún momento, no sé, llegué y me dije, ¿por qué no utilizar esta ventanita para mostrar esa otra faceta de Iván Marín? Y pues ya que son hoy en día pocas las personas que leen, pues que de esas pocas se cree una comunidad, una mini comunidad aquí en este blog y bueno, ahí lo hemos ido logrando. Pero entonces sí, lo que yo primero quería hacer era ser escritor y lo intenté muchísimo porque Ajá. participé en muchísimos festivales, no te imaginas cuántos, festivales de poesía, de cuento, de novela breve, de cuento erótico, es que qué no ¿En escribí qué y no en todo, participó? y en todo perdía, pero en absolutamente todo perdía, hasta que me presenté a una primera convocatoria de humor y ahí fue donde gané. Y yo dije, ay carajo, mira, por aquí es.
Bueno, Los cualquier más persona exitosos. pensaría que este libro es como pasar todas esas sesiones de stand-up comedy en las que usted pues es un ídolo colombiano. ¿Eso es así de sencillo o eso tiene que ver con un humor totalmente diferente? ¿Vienen de otra parte? ¿Son chistes que vienen, que no han pasado por los stand-up o no los ha desarrollado ahí? Qué buena pregunta, Mauricio, qué buena pregunta. Buenísima Por eso pregunta, estás ¿sí donde ve? estás. Por eso estás donde estás. Por eso, por eso tú eres el presentador. No, porque no, hablando en serio, es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, yo tengo una de las cosas que colecciono, que tal vez no sea tan popular, que la gente conoce más mi colección de muñecos de Batman y esas cosas, Sí, pero una colección muy importante para mí es mi biblioteca. Los libros son muy importantes para mí. Tengo una sección de libros de humor y he comprado varios libros de humoristas, de comediantes que admiro y sin decir o hablar mal ni renegar de esos libros, que igual los tengo y sí, forman sí, parte. sí. Varios de ellos lo que hacen es lo que acabas de mencionar, simple y llanamente transcribir, traspasar, o sea, monólogos que ya les he visto interpretados por ellos, pues ahora los estoy leyendo. Bueno, estoy leyendo el guión del monólogo que le conozco. Aquí no, esto es algo completamente diferente, son textos si bien sí de humor, no es de algo que ustedes me hayan visto hacer en el escenario y además los códigos de lenguaje cambian, Son varían, son muy diferentes, claro. distintos a la hora de abordar el humor escrito. Es otra vuelta, hay que expresarse de otra forma, hay que describir las cosas de otra manera, son cosas diferentes, entonces no, tranquilos que lo que se van a encontrar ahí, si bien es humor y obviamente pues tiene parte de mi sello, no, eso son textos completamente diferentes en cuanto a los temas que abordan y en cuanto a los chistes que explotan. Bueno, Daniel, vamos a hablar con Iván Marín entonces del libro capítulo por capítulo, 101 razones para leer este libro. Hay un primer capítulo en donde usted le hace homenaje a Daniel Samper, padre, ¿no? Daniel Samper Pisano. Sí, ¿Por qué es tan Pisano, no, importante? no es que tenga nada en contra de Ospina, no, Ah, no no, es no, que no. no, Que sea hincha de Santa Fe pero no yo quiere que, decir nada, ¿sí o no? no, sí, sí, no, nadie es perfecto, Nadie es perfecto, pero, exactamente. pero no, lo que pasa es que yo crecí leyendo a Daniel Samper, a Daniel Samper Pisano porque yo fui un niño muy inquieto en términos de lectura desde pequeñito, entonces algo que hoy en día que lo miro en retrospectiva, pues para mí fue normal crecer así, pero ahora que lo pienso digo, uy, yo era un niño bien particular porque a la edad de 9, 10 años ya leía, no sé si lo recuerdes, Daniel Samper Pisano tenía una columna En semanal en una Carrusel, revista, eso en Carrusel, en se llamaba Carrusel. Postre de Notas. Eso, postre de Postre de notas. Notas se llamaba la columna de él, y cada viernes era un tema de humor abordado Sí, señor. desde cualquier punto de vista. Y a mí me gustaba mucho eso. Yo lo empecé a leer porque en una comedia televisiva muy popular de nuestra época que se llamó Dejémonos de Vainas, estaba inspirada en muchos de los textos que salían en Postre de Notas. Entonces, como a mí me gustaba la comedia, cuando mi papá, sí, creo que fue mi papá o mi tío, me explican que este señor al que escribe esto es de quien se basa esta otra comedia que tú ves en televisión, entonces yo dije, ay, quiero leer eso. Y entonces empiezo a leerlo y desde pequeño me gustaba eso y todos los viernes me leía la revista y a medida que fui creciendo en la adolescencia, en la juventud, se fue como afianzando mi admiración hacia Nelson Perpizano y yo decía, ya cuando empecé a explorar el humor, tenía la aspiración, estaba escupiendo yo muy alto, pero yo decía, no, de pronto algún día Daniel se retira y entonces yo voy a seguir con su columna y voy a ser su sucesor. Y entonces, de alguna forma, ese capítulo es como un homenaje a esa forma de escritura humorística que tanto disfruté leyéndolo todos los viernes. Y Sí, después en los libros, porque creo que tengo todos los libros de Daniel, que qué vida tan productiva, Dios mío, ha escrito libros como un berraco. muy importante ese tema, sobre todo porque pues ahí tenemos que ver con la realidad nacional, con la parte social también, en donde se habla de personajes muy característicos de nuestra sociedad política. Por ejemplo, el lagarto, ¿no? El lagarto es un espécimen bastante particular y ahora vemos unas lagarteadas muy raras, ¿no? Petro lagarteándole a Sí. Gaviria, Gaviria lagarteándole a Petro. ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista No, de estas 101 razones para reírnos del país, Ala? que esta época, sobre todo esta época electoral,
es el ecosistema del lagarto del nacional, lagarto. pero por excelencia, o sea, yo creo deberíamos hacer un programa a lo Discovery Channel, a lo Animal Planet, pero solamente siguiendo eso, como en un documental así. Aquí nos encontramos en un cóctel, ahí vemos cómo ingresa el lagarto por la parte derecha y hacia dónde se va a pegar, hacia qué manada se va a dirigir, hacia la que esté marcando mejores puntos en las encuestas. Y yo creo que acá tenemos personajes que en serio, mira que desde que yo escribía para programas de humor político, muchas personas, una pregunta que a uno le hacen muy constantemente es si alguna vez un político se ha ofendido con Se chistes. emberracó Y con usted. algo, sí, y mira que algo curioso es que muy pocas veces ocurre es lo contrario, que hay políticos que, que manifiestan algún resentimiento por el hecho de que se les ignore, Que no de lo que no nombre, sean tomados en exactamente. cuenta. Y entonces cuando eso ocurría, ya hace tiempo no escribo tanto humor político como antes, porque antes uno podía hacer chistes sin ser levantado a madrazos en redes. Entonces yo recuerdo que yo pensaba, "Jue madre, no se vería raro que en cualquier momento suene el teléfono y sea un político a cobrarme comisión porque estoy usándolo para los chistes". Entonces, Exactamente. pero bueno, afortunadamente no pasó, no pasó. Es muy difícil hacer humor en estas épocas, sobre todo en las redes sociales donde le dicen de todo. Usted ya tiene callo con todo lo que le dicen. No, indudablemente uno saca callo, eso Ajá. ya yo siempre le digo a todos los chicos que quieren empezar en el humor, o no solo en el humor, en cualquier eh, profesión que sea expuesta al público. Ajá. A ti va a llegar un momento, y eso me lo dijo alguien en su momento y no lo entendí hasta que me ocurrió, tú sabes que estás empezando a surgir en la vida cuando personas que no te conocen te empiezan a madrear. Usted es un igual, y uno, ¿pero qué hice? ¿Qué dice? Eh, Sí. entonces, entonces lamentablemente la realidad, hoy en día hay gente que su vida está cargada de no sé qué problema o algo y la manera que tienen de expulsar ese Descargarse. veneno es así. Mm. Entonces, ya uno saca callo, pero indudablemente yo no sé si es por la proliferación de las redes sociales o es que ahora estamos más así, pero es que ahora yo recuerdo una bonita época en la que a uno lo levantaban a madrazos por algo que uno decía. Hoy en día lo levantan a uno hasta por lo que uno no Por dice. lo que no dice y por lo que no hace, exactamente. Exacto, si uno queda calladito y dice, no, mejor que peleen solos, lo levantan también por no pelear con ellos. Es una cosa impresionante. Entonces uno saca callo, o sea, si a uno le van a afectar esos comentarios, que les digo, si ustedes están pensando en dedicarse al humor y eso les va a afectar, ni lo hagan. Le toca. Entonces, pero no, ya es por convicción personal que yo no lo hago porque yo siempre he tenido, digamos, si a mí me preguntan cuál es su verdadera inclinación política, yo les digo el humor, El humor. porque el humor, porque yo nunca he entendido a las personas que defienden apasionadamente a un político y se agarran con familiares por él. Yo en la vida me pelearía con alguien por un político, pues jamás. Entonces, los seguidores de cualquier candidato los elevan a un estatus de dioses que nadie puede hablar de ellos, que si haces un solo chiste de ellos, estás contra ellos. Y yo soy capaz de hacer chistes incluso de aquel por el cual voto, porque el hecho de que yo haya votado por él no lo hace perfecto, al contrario, yo creo que todos tienen salidas en falso tan graciosas que entonces yo nunca tomo partido a la hora del humor. A la hora del humor yo creo que disparo por igual Al al que la lado y embarre. lado. Pero yo, la razón por la que sí me alejé mucho de ese género humorístico es, como te digo, no es ni siquiera por ahorrarme los madrazos, porque así hable de otros temas Lo van a distintos, me madrear. van a madrear. Sí, claro. Sí, entonces la verdadera razón es porque precisamente en las redes sociales, por ejemplo, cuenta la leyenda que alguna vez Twitter fue una red social divertida. Ya no, Interesante, sí. todo el mundo habla de política. Todo. No importa lo que tú pongas, tú puedes poner qué bonito amaneció el día y los otros, claro, pero solamente brilla para los de izquierda, porque no sé qué, o solamente para los de, mejor dicho, siempre le meten el tema político. Entonces, esa saturación a mí me aburre. Entonces yo digo, precisamente prefiero no hablar de eso porque todo el mundo habla de eso y qué pereza. Entonces me gusta que por lo menos mis seguidores, cuando entran a ver mis contenidos, puedan sanearse mentalmente de todo eso y desconectarlos de todo eso. O sea, para eso hay 300.000 redes más o 300.000 cuentas más hablando de eso y haciendo peleados por eso. Entonces yo digo, ¿para qué me sumo a esa tendencia? Entonces yo por lo menos intento ser un oasis en medio del desierto.
Bueno, después de comerciales vamos a hablar de viejitas pero aguantadoras. A ver qué es eso, a ver qué nos dice Iván Marín, hablando de su libro 101 razones para leer este libro. ¿Buscas verdadero poder al navegar? Con fibra al hogar HB Multiplay tienes mayor velocidad al precio justo. 100, 60, 30 y 20 megas. Combotízate y llévate 6 meses de internet con 25% de descuento más días gratis del mes en curso. hbmultiplay.co. ¿Buscando adrenalina? Mejor ven a probar el Race de Mundo Aventura. 100% emoción y diversión. Se vale querer caminar sola o hacerlo de la mano de alguien más. Se vale vestirse del color que sea. Se vale estar al mando y también al costado. Se vale soñar en grande. Se vale a veces estar Se muy vale. activa y a veces agotada. Se vale romper estereotipos. Se vale a veces pedir ayuda sin que eso signifique debilidad. Se vale cuidar primero tu salud para poder cuidar a los demás. Se vale hacer lo que te apasiona. Se vale empezar de cero y en cualquier momento. Se vale trabajar, estudiar y también descansar y disfrutar. Se vale decidir sobre tu pasado, tu presente y tu futuro. Y sobre todo se vale luchar con valentía, convicción, compromiso, perseverancia y amor por un mundo lleno de bienestar integral para todos. ¡Feliz Mes de la Mujer! En HB Multiplay, cepilo con tu pago oportuno. Completando los sellos de la puntualidad, participa por uno de los 15 kits de estudio que incluyen un computador más un escritorio. ¡Corre! Presenta tu cupón de la revista Más que Ver en nuestros puntos de atención. Recibe tu tercer y último sello de la puntualidad con el pago oportuno de tu factura. Llena tus datos y deposita el cupón en las urnas asignadas. ¿Pagas por anticipado, en línea o en nuestras alianzas? Tranquilo, participarás automáticamente. Gran premiación, 25 de marzo a las 6 p.m. por Facebook Live, TV Red, TVN y Momento 24. En HB Multiplay, cepilo con tu pago oportuno. Bueno, seguimos con el gran Iván Marín y su libro 101 razones para leer este libro. Cómprelo antes de que el escritor se agote o que se agote el escritor. Iván, le iba a preguntar por las viejitas pero aguantadoras, pero se me atraviesa un tema deportivo. Estamos en una semana deportiva. Yo sé que este programa trata de ser atemporal, pero nos toca meternos en temas porque este tuit es muy bueno. Usted tiene un tuit fijado en la cuenta, pues, en donde dice: a mí me cae muy bien la gente que cumple lo que se propone. Y está Reinaldo Rueda, el técnico de Colombia, y dice: contra Argentina vamos a mantener lo que venimos haciendo. O sea, nada, ¿sí o no? Finalmente nada vamos a hacer. Yo digo, finalmente tiene coherencia el hombre, o sea, es consecuente con sus palabras, son consecuentes con sus logros. Este tema del fútbol es donde yo creo que más nos puede usted hacer reír, porque los colombianos en esto sí que somos fanáticos, ¿no? Uy, sí, pero vuelve y juega. Hay gente que el apasionamiento hacia cualquier cosa genera unas reacciones increíbles. Por ejemplo, en alguna oportunidad hice un chiste estando en la ciudad del equipo al cual mencioné. Hice un chiste sobre, no voy a decir cuál para no repetir el... ¿Sobre los paisas? No. A ver si la coges. Era una ciudad donde su equipo local nunca ha ganado una estrella. Ya. Jamás, no tiene la primera estrella. E hice un chiste sobre eso, sobre el hecho de que no tenga ninguna estrella. O sea, no dije nada malo del equipo. Hice un chiste sobre algo que es una realidad. O sea, no es un... Por ejemplo, ahorita hicimos un chiste del Santa Fe, que es relativo. Ay, bueno, claro. Es relativo. En cambio, en esto, repito, ni siquiera estaba diciendo yo que era malo. Estoy diciendo algo no ha ganado. Real, comprobable, tangible, y es que no tiene ninguna estrella. El chiste se desprendía de eso. En un teatro para unas 600 personas. Lo hice, las 600 personas se rieron en la ciudad del equipo. Porque me gusta eso, o sea, a molestar con ellos de frente. No obstante, después subo la rutina a mi canal de YouTube y no fueron muchos, no voy a decir que muchos, porque afortunadamente los irracionales no son tantos, pero hubo como tres
que me escribían, ¿qué le pasa con el equipito, no sé, el equipo tan X? No se meta, que nosotros tan... Y yo, pues que no me estoy metiendo con el equipo, no estoy, o sea, solo dije algo cierto, o sea, ¿tiene o no tiene estrellas? Y No tiene entonces entendí eso, estrellas. entonces hay gente que, o sea, la mayoría, el 98% de las personas se rieron y dijeron, sí es verdad, no tenemos estrellas, y ya. Eh, pero, uy, hay gente que es de un apasionado con esto que, Dios mío, madre de Dios. Bueno, ¿por qué el libro está dividido en esos capítulos? Ya vamos a hablar de viejitas pero aguantadoras, pero ¿por qué lo dividió en esos capítulos? Porque cuando estaba haciendo primero como toda la colección de los diversos textos, yo después dije, bueno, ¿y cómo vamos a ordenar esto pues ya dentro del libro? Y entonces yo empecé a buscar cosas en común que tuvieran los diversos. Yo nunca sabía cómo referirme a ellos, textos, artículos, columnas, no sé. Ujú. Eh, entonces dije, bueno, vea, pues estos en común tienen esto, tal, esto, otro. Y entonces allí empecé a ver cómo podía agruparlos bajo realmente bajo alguna excusa. Uno encuentra una excusa sobre la cual arroparlos. Y la que sí fue más fácil fue Viejitas por Aguantadoras, Sí. precisamente, porque esta sección o este capítulo consta es de artículos muy viejos que ya publiqué hace tiempo en alguna revista o en mi blog o alguna cosa, y entonces estoy haciendo acopio de aquello tan importante para el planeta que es el reciclaje, entonces las estoy reciclando para el libro. Reciclarse a sí mismo, que Y eso es un arte, ¿no? sí, sí. Y además, también para lo que te decía al inicio, completar las 101 era difícil, entonces dije, bueno, pues puedo ayudarme a mí Macheteemos, mismo ya macheteemos. echando mano de allí. Sí. Entonces, por ejemplo, ese capítulo comprende básicamente eso, textos viejos. Entonces, por ejemplo, ahí estaba ya un capítulo. Solamente era buscar entre los archivos de lo que tengo qué sirve, que creo que a pesar de haber sido escritos hace mucho tiempo, aún pueden gozar de alguna, entre comillas, atemporalidad o pueden rememorar algo gracioso en las personas. Bueno, para un humorista, por ejemplo, si es nacido en un país africano o en un país europeo, pues no es tan bueno como nacer en Colombia. Es que para un humorista nacer en Colombia sí es vivir en la mata del chiste. Este país es un chiste, ¿no, Uy, Iván? no, sí, hay un meme, no sé si es un meme, sí, creo que sí, muy común en redes sociales, que es cuando ocurre algo acá, dice algo así como, imagínate haber nacido en Europa y perderte de esto. Eh, que es cierto, a mí me llamó la atención en una oportunidad que estuve de vacaciones en Canadá. Ajá. Entonces me ponía a ver el noticiero y había un despliegue noticioso impresionante porque un reno, creo que era un reno, se había metido a una cafetería o una vaina así. Ajá. Y yo decía, bueno, no pasa nada acá, entonces tienen que, en cualquier cosa que pase, mucha la tienen que volver un super acontecimiento noticioso. Entonces yo me imagino a esos periodistas allá desesperados, o sea, ¿cómo lleno Aburridos. parrilla hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos inventamos? Entonces, indudablemente acá en Colombia pasan cosas muy, muy graciosas que de verdad a veces... Yo hago una sección en mi canal de YouTube semanalmente, todos los miércoles y domingos, publico algo que se llama Las Marine News y es durante mis shows de stand-up, al inicio, siempre en la apertura, hablo de alguna noticia, de acontecimientos noticiosos que me llamaron la atención durante la semana. Y, y afortunadamente, por ejemplo, nunca me quedo sin material para esa sección, siempre hay. Así, ¿verdad? Yo sufrí mucho fue cuando llegó la cuarentena, porque esta Sí, sección yo la hago es con público en vivo. claro. Entonces, cuando llega la cuarentena, se presentaban noticias y yo sin escenarios para presentarme y yo era, Dios mío, tengo tanto por decir y no tengo dónde. Entonces, En redes sociales. esta realidad definitivamente sí nos nutre demasiado. Pero asimismo, como es un país de chiste, hay muchos humoristas y destacarse en un país de muchos humoristas es bastante difícil. ¿Cómo cree usted que ha sido esa clave, ese sello suyo para destacarse en medio de este país de humoristas muy buenos? Y desde hace mucho tiempo que tenemos muy buenos humoristas, caricaturistas, stand-up comedy, Sí, cuenta chistes, cuenta no, huesos, bueno, de todo. ¿Cómo se hace para sí. salir adelante en este país de chistes? Mira que eso sí es cierto y es algo que me enorgullece mucho. Cuando he tenido la oportunidad de presentarme en otros países, me he dado cuenta que nosotros de alguna forma podríamos considerarnos una potencia en materia de humor, porque hay muchos, tengo colegas que son impresionantes Ujú. y como lo dices, somos ya un número considerable y habiendo tantos tan buenos, yo creo que lo que marca el que pueda mantenerme, hay personas, ¿cómo lo digo yo?
no con mala intención, pero que tal vez desde hace años cuando empecé a surgir, me decían la típica de, uy, no, mijo, aproveche esos 15 minuticos de fama que va a De tener, fama, no sé sí. qué tal. Sí, porque mucha gente pensaba que se iba a hacer un boom de un día. Y yo creo que lo que ha permitido que no se hubiera quedado en eso son dos cosas. Una, algo que me enseñó César Augusto Betancur Pucheros, que es precisamente quien me Hace el concede el prólogo del honor libro, de... ¿no? Exactamente, él hace el prólogo, que para mí es otro sueño cumplido porque él fue uno de mis grandes, si no el más grande inspirador que tuve para la escritura humorística y le aprendí demasiado. En mis inicios él fue uno de los grandes mentores. Es el que él hoy escriba el prólogo de mi libro, para mí fue algo demasiado bonito. Y él me dio un consejo eh, que creo que ha sido el mejor que me han dado en mi carrera. El problema está en que implica una grosería, entonces no creo poder repetirlo acá. Sí, poquito, Sí, bueno, listo, conste. Él que me dijo una conste. vez, me dijo, Marín, usted tiene mucho talento, pero el talento métaselo por el culo. Que la única diferencia, y es cierto que lo que marca el que alguien se mantenga algo es la disciplina, y eso es lo que me ha permitido estar ahí y el no creerme el cuento. Yo sigo trabajando y tengo un par de amigos con los que manejamos con esa política de seguir trabajando y seguir reinventándonos desde antes de la pandemia, utilizábamos la palabra, reinventándonos, saliéndonos de nuestra zona de confort y todo el tiempo pensando y trabajando como si fuéramos otra vez novatos. Desde cuando uno empieza en esto, uno trabaja copiosamente por darse a conocer. Y hay quienes una vez ya la pegan, se relajan. En cambio, nosotros siempre hemos optado por trabajar como si aún no nos conociera absolutamente nadie, no dar por sentado nada. Entonces, yo creo que esas dos cosas han permitido que sigamos aquí manteniéndonos y vamos a ver por cuánto tiempo dura el cañazo. Precisamente en esos tiempos de pospandemia, de guerra, de poselecciones, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la proyección que tiene Iván Marín en estos tiempos ya diferentes que se vienen para su humor? Bueno, me ha tocado, por ejemplo, a las malas aprender la importancia de la virtualidad, de todo esto Ajá. al inicio. Al inicio de la pandemia yo me negaba a hacer shows virtuales porque yo era muy optimista. Yo le decía a mi esposa, no, amor, esto va a durar tres Esto va a durar meses y 2 meses y ya llevamos sí, a 2 años. Sí, exacto. Entonces, al principio yo me negaba porque pues yo me hice fue frente a un público. Entonces yo decía, no, yo no me voy a poder adaptar a estas cosas. Y a las malas, ya cuando cuando llegó julio, agosto y seguíamos, ahí Diciembre. hubo un momento coyuntural que me hizo cambiar de opinión sobre los shows virtuales y fue cuando mis hijos me dijeron, papá, tenemos hambre. Entonces yo Ajá. dije, no, toca, Toca toca trabajar. trabajar, toca hacer shows virtuales y me tocó aprender y por ejemplo yo soy malísimo con todas estas cosas como TikTok y todas estas redes sociales nuevas, yo soy malísimo para todo eso, pero ahí a las malas he tenido que aprender a adaptarme, no a ser capaz de meterme en ella, o sea, por ejemplo nunca me van a haciendo fonomímicas y bailes en TikTok, Ajá. pero aprender a utilizar este tipo de cosas se volvió necesario, el aprender a hacer shows virtuales, digamos, en alternancia. Hay unos shows que se hacen, lo llamamos funciones híbridas, que está una parte del show ahí con público presencial y vía streaming hay otros que lo disfrutan desde la casa. Entonces, trabajarle a las personas que están ahí en el teatro sin olvidar a las que están viéndome desde el hogar. Eh, Varias cosas que se han hecho, por ejemplo, en la actualidad estoy presentando un show que se llama Más Fuertes que el Virus. Por cierto, este sábado es la última función en el Teatro del Arte, pues espero, por lo menos de esta temporada. Ajá. Y es un show en el que hice una catarsis acerca de todo lo que vivimos, incluso de mi experiencia con el COVID cuando lo adquirí, que me dio Sí. muy duro, pero muy, muy duro. Y hoy en día el poder intentar reírme de todo eso eh, como un homenaje a quienes logramos superarlo o a quienes perdimos incluso, y no permitir que la adversidad nos quite la sonrisa. Yo creo que es como de las partes fundamentales de lo que prima en mi vida, y estamos intentando llevar muchas sonrisas de sanación por medio de este show. Es como para hacer una catarsis y es lo que estamos haciendo con él. Bueno, ahora viene el lanzamiento de este nuevo libro. Estoy por ejemplo, tuve que incursionar, eso fue gracias a mi amigo Freddy Beltrán que me convenció de Ajá. incursionar en el tema de los podcasts. Claro. Entonces, este programa
es tu programa y mi podcast son parientes porque mi programa se llama Hasta que se acabe el café. Ah, bueno. Entonces, Buenísimo. sí, Y entonces, precisamente se y eso acabó el empezó en café, pandemia. Iván. Se acabó el café. Sí, sí. No joda, ya se acabó. No, no. Media horita pasó como si no fuera Pero tanto tiempo. Pero demasiado bueno, demasiado rápido. Qué cosa tan impresionante. Iván, 30 Nos segundos para faltaron que invite a capítulos todos por a que allá compren el libro. 30 segundos. Eso. Miren, búsquenlo en su librería de confianza. 101 razones para leer este libro. Espero arrancarles una sonrisita ahí cuando vayan al baño. El trono es un buen lugar para leer. Que lo lleven al para baño, quienes son sí. malitos, para quienes tienen el tránsito digestivo lento como yo. Entonces espero acompañarlos en ese momento. Y nada, espero solamente sacarles muchas sonrisas más, que trabajamos día a día por eso, en medio de tantas cosas que ocurren, no solo en Colombia, sino ya a nivel mundial. Entonces esperamos eso, poder, como lo dije en algún momento de la entrevista, ser un oasis en medio del desierto. Bueno, muchísimas gracias a Iván Marín por estar aquí con nosotros, por hablarnos de su libro 101 razones para leer este libro, y también a todos los televidentes que estuvieron aquí en el canal 6 de HB Multiplay y en el Facebook Live Momento-24 y en el YouTube Momento 24. Nos vemos mañana a las 5 con otro invitado aquí de Alto Impacto, tomándose un café de la tarde.